Bienvenidos a este podcast dedicado a la mujer y a la poesía. Hoy vamos a hacer algo diferente. Imaginemos que podemos viajar en el tiempo para conversar con una artista muy importante del siglo XX. Ella fue escultora, ilustradora y también escritora. A pesar de haber vivido muy poco tiempo, dejó una obra llena de sensibilidad y emoción. Hoy tenemos con nosotros a Marga Regil Roset. Bienvenida, Marga, es un honor poder conversar contigo. Muchas gracias por la invitación. Me alegra que a pesar del paso del tiempo, todavía haya personas interesadas en conocer mi historia y mi trabajo. Para comenzar, nos gustaría saber un poco sobre tu infancia. ¿Dónde naciste y cómo comenzó tu interés por el arte? Nací en Madrid, España, en 1908. Desde muy pequeña sentí una gran curiosidad por el mundo que me rodeaba. Recuerdo que me gustaba mucho observar a las personas, sus expresiones, sus gestos y tratar de representarlos a través del dibujo. Mi familia tenía un gran interés por la cultura, así que siempre estuve rodeada de libros, arte y conversaciones sobre literatura. Esto influyó mucho en mi desarrollo artístico. Tengo entendido que desde muy joven ya mostrabas un talento extraordinario para el arte. Sí, muchas personas decían que tenía una habilidad especial para dibujar y esculpir. Lo curioso es que no tuve una formación artística tradicional. Gran parte de lo que aprendí lo hice por mi cuenta. Podría decirse que fui una artista autodidáctica, porque experimentaba constantemente con nuevas formas de crear. Además de escribir, también eres escultora. ¿Qué era lo que más te gustaba de la escultura? La escultura me permitía dar forma a los sentimientos. Cuando trabajaba con el material, sentía que podía transformar una emoción o una idea en algo visible y tangible. Me interesaba mucho representar la expresión humana, especialmente los gestos del rostro y la emoción que pueden transmitir. ¿Crees que el arte es una forma de expresar lo que a veces no podemos decir con palabras? Exactamente. Muchas veces el arte nace de sentimientos muy profundos que no siempre sabemos explicar. A través del arte podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos y también nuestras inquietudes sobre la vida. También sabemos que tuviste relación con importantes figuras del medio literario, como el poeta Juan Ramón Jiménez. ¿Cómo influyeron estas personas en tu forma de pensar y escribir? Conocer escritores y artistas fue muy importante para mí. Las conversaciones sobre arte, poesía y literatura me ayudaron a reflexionar más profundamente sobre el significado del arte. La poesía en particular tiene la capacidad de expresar emociones de una manera muy intensa. Es algo que siempre me llamó la atención. Además de tu trabajo como escultora, también escribiste textos muy personales. ¿Qué te motivaban a escribir estos textos? Escribir era una forma de entender mis propios sentimientos. A veces el corazón siente cosas muy intensas y escribir ayuda a poner en orden esos pensamientos. La escritura me permitía reflexionar sobre el amor, la admiración y las emociones humanas. Muchas veces mis textos nacían simplemente de lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, ¿podríamos decir que tu escritura es muy emocional y muy personal? Sí, definitivamente. Creo que la poesía tiene esa capacidad de mostrar el lado más humano de las personas. No siempre se trata de escribir algo perfecto o muy elaborado, sino de transmitir lo que realmente sentimos. Ahora que conocemos un poco más sobre tu vida y tu forma de ver el arte, nos gustaría hablar sobre uno de tus textos más conocidos. Quería no quererte tanto. Claro, este poema habla sobre una experiencia emocional muy profunda, el amor y la dificultad de controlar lo que sentimos. A veces las personas sienten algo tan fuerte por alguien que incluso desean no sentirlo, porque a veces ese sentimiento puede ser demasiado intenso o doloroso. En el poema intento expresar esa contradicción, querer y al mismo tiempo desear no querer tanto. Es una reflexión sobre cómo los sentimientos muchas veces van más allá de lo que la razón puede controlar. Para entender mejor el poema, les leeremos unas líneas. Yo lo siento tan claro, debe ser sencillamente la sensación maravillosa de amor. Tu absorto, concentrado en lo inmenso y a veces ocupándome serio, atento en lo inmenso, armonía, equilibrio. Equilibrio de las cosas, arrugas del mantel, floreros, todo lo que en ti, por ti. Sí, todo lo quiero, me gusta. Entiéndeme, que no es que haya perdido el sentido de valores. Hay cosas que encuentro superiores a otras, y una encuentro bien a otras. No, pero ninguna cambiaría, porque tu corazón tan tú en todo. Tengo que cambiar algo.
parece desintegrarse. Eres casi perfecto, pero al casi que no es perfecto tuyo, le quiero como al otro. Después de escuchar este fragmento podemos notar que el poema está lleno de emociones. ¿Qué sentimientos buscabas expresar cuando lo escribiste? Principalmente amor, admiración y también cierta confusión emocional. Cuando una persona quiere mucho a alguien puede sentirse feliz pero también vulnerable. En el poema intento mostrar cómo el amor puede convertirse en algo importante que incluso llega a influir en la forma en la que vemos el mundo. También refleja la idea de que el amor no siempre es algo tranquilo o sencillo, muchas veces es complejo y contradictorio. Ahora vamos a analizar algunos aspectos literarios del poema. Primero hablaremos de la métrica. La métrica se refiere al número de sílabas que tiene cada verso dentro de un poema. En este caso podemos notar que el poema no tiene una métrica fija, ya que los versos tienen diferentes longitudes. Esto significa que no sigue una estructura tradicional como los poemas clásicos. Exactamente, este tipo de escritura se conoce como verso libre o prosa poética. En lugar de seguir reglas estrictas de métrica, el poema se enfoca más en la expresión de los sentimientos y pensamientos. De esta manera, el texto se siente más natural, casi como si fuera una reflexión personal. Otro elemento importante en la poesía es la rima, que ocurre cuando los sonidos finales de los versos coinciden. En el caso de este poema, podemos observar que no existe una rima constante. Esto es común en la poesía moderna, donde los autores prefieren tener más libertad para expresar sus ideas. Así es. Cuando se escribe sobre emociones profundas, muchas veces lo más importante no es que las palabras rimen, sino que transmitan el sentimiento de forma más clara. Por eso, el poema se enfoca más en las ideas, las imágenes y las emociones, en lugar de seguir un esquema rígido de rimas. Ahora vamos a analizar algunas figuras retóricas que aparecen en el poema. Las figuras retóricas son recursos literarios que los autores utilizan para hacer el lenguaje más expresivo. Una de las que podemos encontrar es la metáfora. Por ejemplo, cuando se menciona expresiones como densa noche negra o bruma. Estas imágenes representan sentimientos de confusión, tristeza o incertidumbre. Las metáforas permiten expresar emociones de una manera más visual. En lugar de decir directamente que alguien se siente triste o confundido, se utilizan imágenes que ayudan al lector a imaginar ese estado emocional. Otra figura retórica que aparece en el poema es la hipérbole, que consiste en exagerar una idea para enfatizar un sentimiento. Por ejemplo, cuando se expresa que el amor es tan fuerte que parece imposible controlarlo. Esto ayuda a transmitir la intensidad del sentimiento que experimenta la persona que habla en el poema. También podemos encontrar repeticiones. Por ejemplo, el uso de pausas y palabras repetidas ayudan a crear ritmo dentro del poema. Estas repeticiones reflejan la manera en la que una persona piensa cuando está reflexionando sobre sus emociones. Uno de los aspectos más interesantes de este poema es la expresión de los sentimientos. A lo largo del texto podemos notar que hay una mezcla de emociones como amor, admiración, duda y reflexión. Exactamente. El poema intenta mostrar cómo el amor puede ser una experiencia muy compleja. A veces deseamos no sentir algo tan fuerte, pero al mismo tiempo sabemos que ese sentimiento forma parte de nosotros. En ese sentido, el poema habla sobre la lucha entre el corazón y la razón. También es importante considerar el contexto de producción del poema. Este texto fue escrito en una época en la que muchas mujeres artistas estaban comenzando a expresar sus ideas y sentimientos con mayor libertad. Durante mucho tiempo, las mujeres tuvieron menos oportunidades de participar en el mundo del arte y de la literatura. Sin embargo, poco a poco comenzaron a surgir escritoras y artistas que compartían sus experiencias a través de sus obras. La poesía fue una de las formas más importantes para expresar estas emociones. Hoy en día, la obra de Marga Gil Roset es valorada por historiadores del arte y la literatura. Muchas personas consideran que su trabajo muestra una gran sensibilidad y una forma muy profunda de entender las emociones humanas. Aunque mi vida fue corta, me alegra saber que mi trabajo sigue siendo leído y analizado. El arte tiene la capacidad de trascender el tiempo y seguir comunicando emociones, incluso muchísimos años después.
Para terminar, podemos decir que el poema Quería no quererte tanto es una obra que refleja la intensidad del amor y la complejidad de los sentimientos humanos. Además, nos permite entender mejor la sensibilidad artística de Marga Gil Rosset. Así es. La poesía es una forma de explorar nuestras emociones y compartirlas con los demás. Espero que este poema permita a las personas reflexionar sobre sus propios sentimientos y experiencias. Muchas gracias por acompañarnos en este grandioso podcast sobre la mujer y la poesía. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación y que hayan aprendido un poco más sobre la vida y la obra de Marga Gil Rosset. Hasta la próxima.